Ante el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, me pareció pertinente hacer un breve video en donde pongamos un poco en perspectiva lo que puede ser una perspectiva judía al respecto de una situación crítica como es la que se está desarrollando en Ucrania. Primero, creo que hay que mencionar que cuando nuestros sabios en judaísmo se refieren a una guerra, quizá la acepción más utilizada en judaísmo para hablar de una guerra siempre es la guerra interna de la persona. La guerra contra el Yetzer Hará, contra el instinto maligno que tenemos todos y cada uno de nosotros al interior de nosotros mismos. Nos explican Jajamim que esta guerra es una guerra que se libra desde el momento en que uno tiene uso de conciencia, que básicamente es desde el momento que uno nace, y hasta el momento que uno deja este mundo. Y ni siquiera ahí, porque posteriormente, en la revisión de las acciones, está, bueno, de cierta manera, en otra modalidad, este Yetzer Hará, este instinto de mal, adopta, en este caso, la posición del fiscal que presenta el caso en nuestra contra. No obstante ello, durante nuestra vida aquí, esta guerra se libra de manera ininterrumpida en todo momento. Y esta es quizá la principal guerra que conocemos nosotros los judíos, la guerra contra el instinto maligno. ¿Es importante ganar esta guerra? No se ganan todas las batallas, pero es importante ganar esta guerra porque finalmente es lo que nos va a ayudar a conseguir, realmente conseguir o alcanzar el propósito de la vida. Y por lo tanto, podemos quizá interpretar que cuando se llega a una situación tan crítica como una guerra de estas características, sea por razones económicas o por razones políticas o por razones ideológicas, lo que hay es una derrota, realmente, una derrota para todas las partes, una derrota porque es una derrota de los participantes contra su propio Yetzer, contra su propio instinto del mal. Si nosotros revisamos lo que dice en la Torá, el Pentateuco, la guerra más importante, en mi opinión, esto es una opinión personal, en magnitud que libra el pueblo judío, en, en los acontecimientos que se narran dentro del Pentateuco, es la guerra que pelean contra Egipto, cuando sale el faraón con toda su caballería pesada, con todos sus carros de guerra, a perseguir a los judíos que están saliendo y que no van a regresar a la esclavitud en Egipto. Y en esa guerra, el pueblo de Israel no dispara una sola flecha, porque realmente el enemigo, en este caso los egipcios, que era en ese entonces la nación más poderosa del mundo, pierden contra el agua. Es Dios quien abre el mar para los judíos que pasan y atraviesan a través de la tierra seca, rodeados de milagros, y posteriormente los egipcios se quedan atascados en el lodo, y es el agua, fundamentalmente, controlada por Dios, como es lógico, quien los destruye, ¿no? Y por lo tanto el pueblo judío no es un pueblo guerrero, creo que en esencia nunca lo ha sido. La fuerza bruta, el guerrero de fuerza bruta no es el que caracteriza al judío. Sabemos que los principales milagros, más bien las principales guerras o batallas que ha librado el pueblo judío, empezando por esta guerra donde vienen los egipcios persiguiendo, realmente se resuelven por medio de milagros. Se ve la mano, ¿verdad?, figurativa, la mano de Dios, la Siyata Ishmaya, salvando a los Yudim por medio de milagros. Lo mismo ocurre en la historia de Hanukkah, donde es una familia de sacerdotes que no son guerreros entrenados, ni muchísimo menos, capaces de ir y vencer al ejército griego, al poderosísimo ejército griego, por medio de milagros. No hay otra explicación. Y por lo tanto, cuando vemos ante nosotros en esta situación el sufrimiento de la guerra, que tristemente pues ha habido demasiadas en estos últimos tiempos,
tenemos que saber que para los Yehudim, que para los judíos realmente la principal guerra es una guerra interna, una guerra contra el Yetzer Hara, contra el instinto del mal, que va a buscar justificaciones para que hagamos otro tipo de guerras, guerras que no realmente valen la pena. Creo que también es importante decir que puede haber debates y puede haber debates acalorados, puede haber discusiones. Y lo vamos a ver también inclusive en la serie que estamos haciendo de Pirkei Avot, cuando hay un mahloket, una discusión, Shei Leshem Shamayim, una discusión productiva, constructiva, con el afán de realmente construir, eso está bien, eso es correcto, porque eso es un reto intelectual, eso es buscar mejorar. Y a veces necesitamos competir para poder mejorar. No obstante ello, mahloket Shei Lo Leshem Shamayim, hablamos de la Shem Shamaim, un ejemplo es Hillel y Shammai, ¿no? Buscan discutir para ver cuál es la normativa correcta, buscando realmente entender cuál es la manera adecuada y correcta de llevar a cabo una acción correcta, una misión de Borei Olam. Y una no Shem Shamaim nos ponen el ejemplo de Moshe Bekorach Bechol Adato. Perdón, Bekorach Bechol Adato. Es decir, en Leshem Shammai, Hillel y Shammai hay dos partes que están compitiendo sobre una misma arena, por decirlo de alguna manera. Y esta arena es constructiva. Pero Korach Bechol Adato no hay realmente dos partes. Cuando no es de Shem Shamaim, es realmente una sola parte. Una sola parte que está buscando atacar a una segunda parte, a alguien externo. Pero realmente lo que está sucediendo es que esa parte lo que está haciendo es perdiendo contra sí misma. Está perdiendo contra su Yetzer Hara. Y por lo tanto lo que necesita es simplemente externalizar esa derrota que tiene contra su propio Yetzer y atacar a alguien más. Esto tiene ramificaciones muy, muy largas y se puede aplicar a muchos aspectos en la vida. Pero valga decir que sí hay un enemigo de la nación judía. Ese enemigo suele denominarse como tal el Amalek, cuyo valor numérico implica duda. Y fundamentalmente lo que este enemigo, por lo que se caracteriza, en mi entender, es por el afán de querer destruir la conciencia humana, la conciencia propiamente dicha. Cuando hablamos de una guerra interna, de sobreponernos a nuestra mala inclinación, y sabemos que contamos con las herramientas para lograr vencer, que es fundamentalmente el conocimiento y la acción, esa acción que surge del conocimiento, del entendimiento, de saber que hay que hacer lo correcto, y saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Si nosotros vamos ganando esas batallas y hacemos lo correcto, no tenemos por qué perder la guerra contra el Yetzer Hara, contra nuestra mala inclinación. En el caso de Amalek, es, digamos, la externalización, llevar esa derrota contra la mala inclinación a todo el mundo. Y por lo tanto, lo que busca ese enemigo es neutralizar la conciencia humana, la conciencia de querer mejorarse a uno mismo. Contra ellos siempre tenemos que pelear y erradicarlos del mundo. No es como tal una raza, no es como tal una nación, no es como tal un país que podamos señalar, porque sabemos que hubo épocas en la historia en las que las naciones realmente se mezclaron, y yo he escuchado de Jajamín que han dicho que hoy no es realmente posible saber quién es de la nación de Amalek y quién no. Antes era un grupo de personas que vivía en un ambiente como comunidad y demás, cuando recién salían los judíos de Egipto. Ellos vinieron a atacarlos de un lugar muy lejano, sin tener realmente nada que ver. No había una razón geográfica, no había una razón económica, había ni siquiera una razón ideológica. Era fundamentalmente, podemos decir quizá un poco ideológica en el sentido de querer destruir la conciencia humana, de querer destruir ese afán por mejorar. Y esa noción eventualmente se dispersó y se mezcló, y hoy por hoy no es realmente identificable ni reside en un país como comunidad. Es simplemente una característica que va a tener una persona que ha sido derrotada por su inclinación, su mala inclinación, y que lo que busca es traerse, ahora sí que lograr que todos los demás caigan con él o con ella. Y por lo tanto, la principal batalla para un judío siempre es la batalla que libra la persona contra su propia mala inclinación. Y si logra vencer, no tiene por qué haber guerras físicas.
Esa es la realidad. No tiene por qué haber guerras motivadas por razones económicas o por razones políticas o por ninguna otra razón, porque estamos hechos para coexistir. Finalmente ustedes piensen lo que significa una guerra, y ya ir a destruir a otra nación, a otro pueblo, al oponente. Es la imposibilidad de coexistir, es la imposibilidad de tener un acuerdo de vecinos básico, en donde cada uno pueda consumir su agua, cada uno pueda tomar su electricidad. Realmente no estamos en el momento en el que se está discutiendo, peleando por falta de electricidad, en el caso específicamente de Ucrania y Rusia, o por falta de agua. No, realmente no hay ninguna motivación de esa necesidad tan que digamos pudiera llegar, y realmente no es justificable, pero que pudiera llegar en una situación de tal necesidad, la persona no tiene nada que comer y ni la otra persona no le quiere compartir. No es esa la situación. La situación es la de una guerra que se está llevando a cabo por una serie de motivos que quizá no conocemos en detalle, pero que la realidad es que si los líderes y las personas que participan son capaces de vencer a su mala inclinación, no hay motivo para ir a destruir la vida de otra persona, porque estamos hechos para coexistir. No quiere decir que vamos a pensar igual que como tenemos rostros diferentes, tenemos pensamientos diferentes, dicen Jajamín, pero tenemos la misma estructura, somos la misma especie, pudiéramos y debiéramos tener competitividad, digamos, y competencia para buscar ser mejores, que sea un mahloket leshem shamaim, constructivo, como Hillel y Shammai, no destructivo, como Korach Bejol Adató, que realmente para Korach parece ser que el oponente era Moshe Rabenu, pero no lo explica así la Mishnah. La Mishnah dice es Korach Bejol Adató, realmente eso no era una lucha contra Moshe Rabenu. Moshe Rabenu no tenía nada, digamos, en contra de Korach como persona, ni muchísimo menos, ¿no? Era la mala inclinación de Korach Bejol Adató, que se había sobrepuesto a buscar mejorar y querían simplemente ser destructivos y terminaron siendo enterrados en la tierra, ¿no? Entonces, saber que realmente, esencialmente e intelectualmente debemos hacer este análisis y entender que efectivamente la voz del judaísmo es la voz de la razón y de la conciencia humana. Y por lo tanto, Amalek, digamos, es la voz de la anticonciencia humana. Quien no quiere que haya una conciencia humana, quien no es capaz de sobreponer la parte humana a, a intereses o a su propia mala inclinación, que lo va a llevar por toda clase de caminos, intereses de una forma o de otra forma, realmente es una derrota para todos. Es una derrota para la gente, es una derrota para todos los que han desarrollado tantas cosas y tantas innovaciones, sean temas tecnológicos o temas científicos. Con todo ese avance, con todo ese conocimiento, no somos aún capaces de coexistir como personas. Y aquí es donde podemos detectar esa falta tan grande que hay, ese vacío tan grande que hay en el desarrollo personal, en el crecimiento espiritual. Este canal se llama Crecimiento Espiritual. Que aún después de tantos avances tecnológicos y científicos que son tan maravillosos, y aún después de tener un nivel de comodidad material nunca antes conocido en la historia de la humanidad, tenemos luz eléctrica, tenemos toda clase de comodidades, agua caliente, etc. Aún así, no somos capaces de coexistir. Ni siquiera naciones avanzadas y bien desarrolladas y con las mejores universidades, y como pueden ser países como Ucrania o como Rusia, ¿no? Son países donde hay una cantidad de ingenieros impresionante y unos avances científicos increíbles. Aún así no somos capaces. Por otra parte, pueden ustedes ver y analizar, yo estuve viendo algunas estadísticas, todo el gasto que hay en temas militares y de seguridad, realmente, esencialmente este es un desperdicio. Esencialmente es un desperdicio, ¿no? La cantidad de armas, ¿verdad?, que se busca tener, y al mismo tiempo, pues estas armas tienen como propósito destruir la vida de otras personas. Entonces, creo que ahí tenemos mucho que reflexionar, mucho que aprender. Y creo que estudiar la Torá, sin lugar a dudas, es la mejor solución para poder comprender cuál debe ser el camino correcto a seguir y cómo poder vencer y ganar y tener una victoria en la guerra real. Que esa guerra real es la guerra interna que cada uno de nosotros libra contra su Yetzer Hara, contra su mala inclinación.
Muchas gracias. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.